Un hermano ministro me llamó y me invitó a que lo acompañase a visitar a una señora que estaba enferma. Al llegar a la casa encontramos a una señora en silla de ruedas. Todas sus articulaciones estaban rígidas debido al reumatismo inflamatorio. Ella llevaba 10 años en ese estado. Mientras mi amigo conversaba con ella, preparándola para que orásemos con ella, para que fuese sanada, yo estaba sentado en un sillón bajo al lado contrario de aquella habitación grande. Mi alma estaba clamando a Dios con un anhelo demasiado profundo para expresarlo con palabras cuando de repente me pareció que había atravesado una cascada de cálida lluvia tropical, que no caía sobre mí, sino que caía a través de mí. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, bajo aquella influencia, estaban inmersos en una calma tan profunda y tranquila como nunca antes había conocido. Mi cerebro, que siempre había estado muy activo, se quedó totalmente tranquilo. Una reverencia por la presencia de Dios cayó sobre mí. Yo sabía que era Dios. Una abrumadora conciencia de la presencia de Dios se apoderó de mí. Una nueva oleada de poder que agarraba mi carne parecía llegar desde mis pies y moverse hacia arriba. Mi garganta y mi lengua comenzaron a moverse de manera extraña y descubrí que era incapaz de hablar en inglés. Realmente comencé a hablar en otro idioma que nunca había aprendido, por el poder del Espíritu. Durante años yo había estudiado en profundidad los fenómenos psíquicos y había observado entre diferentes grupos de personas cristianas varias manifestaciones. A veces eran del Espíritu de Dios, pero otras veces eran puramente psíquicas. Oré: Padre, tú sabes que he sido testigo de muchas fases de fenómenos psíquicos. ¿Es esto el poder de Dios que está atravesando mi ser? ¿O es alguna característica de fenómeno psíquico? ¿Es poder verdadero o simplemente yo creo que es poder? Padre, quiero saberlo. Dios respondió al clamor de mi corazón de la manera siguiente. En ese instante observé que mi amigo me hacía señas de que me acercase para unirme a él en oración por la mujer que estaba enferma. Al estar tan concentrado, él no había observado que hubiera sucedido nada en mí. Yo me levanté para acercarme a él, pero vi que mi cuerpo temblaba con tanta violencia que me resultaba muy difícil caminar por la habitación, y especialmente controlar el temblor en mis manos y mis brazos. Yo estaba familiarizado con las personas enfermas al haberles ministrado durante muchos años. Sabía que no sería sabio imponer mis manos de aquella manera sobre la mujer enferma, pues era posible que la lastimase. Se me ocurrió que lo único necesario era tocar con la punta de mis dedos la cabeza de la paciente y entonces la vibración no le dañaría. Y eso hice. Al instante las corrientes de poder santo atravesaron mi ser y supe que de igual manera atravesaron la persona enferma. Ella no habló, pero aparentemente se sorprendió por el efecto en su cuerpo. Mi amigo, que había estado hablando con ella, estaba arrodillado mientras le hablaba con toda sinceridad. Él se puso en pie diciendo: oremos para que el Señor la sane ahora. Tras decir eso, él la agarró de la mano. En el instante en que sus manos se tocaron, una oleada de dinámico poder atravesó mi persona y también a la mujer enferma, y cuando mi amigo agarró su mano, la ola de poder pasó de ella a él. La ráfaga de poder que llegó a él fue tan grande que le hizo caer al piso. Él me miró con alegría y sorpresa y poniéndose en pie dijo: gloria al Señor, John. Jesús te ha bautizado en el Espíritu Santo. Entonces agarró la mano paralizada que había estado rígida durante tantos años. Las manos cerradas se abrieron y las articulaciones comenzaron a funcionar. Primero los dedos, después la mano y la muñeca, después el codo y el hombro. Después del año 1500, que tenía que ver con el periodo del oscurantismo, desde el 500 hasta el 1500, fueron 1000 años donde toda la palabra de Dios, toda la predicación de la palabra fue escondida, donde
habían muchos intentos por tratar de entender las escrituras, pero solamente un grupo específico de personas hablaban de la Biblia y lo hacían en latín y nadie entendía. Y fue el periodo del oscurantismo, un periodo donde la doctrina apostólica se escondió. A partir del año 1500, cuando se da esta reforma protestante con Martín Lutero, desde esa fecha en adelante el Espíritu Santo comienza a traer el recobrar muchas de las verdades que habían sido escondidas durante muchos años. Entre esas verdades se encontraba también este asunto relacionado con los dones del Espíritu, los dones de sanidad. Por ahí está rotando la foto que tiene que ver con los días del servicio de un hombre llamado Alexander Dowie, en cerca del año 1900. Podemos ver allí que hay una foto ahí en ese tiempo. Es un muro que dice Cristo es todo, y el muro está lleno de prótesis y muletas de las sanidades que se efectuaron en aquellos días. Hombres como Alexander Dowie, como Smith Wigglesworth, o aún como John Lake, que es la historia que acabamos de leer, fueron hombres que de alguna manera, por el contexto en el que vivían, comenzaron a buscar al Señor y a buscar esta experiencia de las sanidades con esa vigencia y ese anhelo y ese ánimo de poder experimentar y tocar al Señor en esas realidades. Es interesante entender que la vida de estos hombres y la vida de estas personas que experimentaron esas dimensiones de los milagros del Señor fueron personas rodeadas de tragedias. Si ustedes comienzan a leer esas historias, y vamos a seguir rotando el libro para que puedan seguir hojeando el libro y viendo más fotos y viendo las historias, algunas de esas historias, observando los nombres, estas personas pasaron por tragedias. Estas personas perdieron familias, perdieron hermanos, perdieron muchas personas que querían por enfermedades, por epidemias que se dieron. Particularmente John Alexander Dowie, que fue uno de los pioneros en aquellos días, fue un hombre que estuvo rodeado de muchas situaciones difíciles, particularmente un tiempo de una epidemia. Aquellos médicos en aquella época no tenían las respuestas que quizás hoy tienen y muchas personas se morían, y los médicos les brindaban esperanzas a las personas, pero esas esperanzas se las daban solamente por dárselas, porque definitivamente las personas morían. Y John Alexander Dowie trabajaba con estos médicos, y John Alexander Dowie sintió gran frustración porque veía que la gente moría y que la medicina no tenía respuesta en aquel momento. Fue cuando él comenzó a orarle al Señor, cuando buscó al Señor y comenzó a decir: Señor, si tú eres el mismo de ayer, pues también eres el mismo de hoy. Si tú sanabas antes, lo sigues haciendo ahora. Y lo mismo sucedió con todos estos hombres y mujeres también, que comenzaron a sentir que de alguna forma debían orarle al Señor para poder experimentar esa realidad de las sanidades. Y es interesante porque efectivamente comenzaron a experimentar, y fueron experiencias que comenzaron a darse a partir del año 1900. Y este tipo de experiencia se conoció como el avivamiento de la sanidad. Claro que por supuesto hay mucho que mencionar frente a eso, errores que se cometieron, situaciones en el ego y quizás manipulación en algunos momentos. No obstante, también vale la pena mencionar que también hubo muchas situaciones positivas y milagros verdaderos. Entonces, allí en 1 Corintios capítulo 12 encontramos uno de estos dones que Reina Valera traduce como dones de sanidades. Esa palabra dones de sanidades aparece allí. También hay otro nombre que aparece allí, u otro don, que es el hacer milagros. 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones de sanidades, como también habla acerca del hacer milagros. Son dos dones diferentes, son distintos, y básicamente la diferencia que tienen estos dones es en el efecto que tienen o en su naturaleza. Esa palabra dones de sanidades, que realmente la palabra carisma llama, tiene que ver con restaurar la salud de una persona a su estado original. Es decir, que es un don que manifiesta el poder del Señor para restaurar la salud, porque la salud ha sido deteriorada, porque la enfermedad está. Entonces viene ese don para restaurar la salud, para eliminar esa enfermedad. Pero hay otro don que se llama el don de hacer milagros. En el griego la palabra es energema dynamis,
que significa el efecto del poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el don de hacer milagros tiene que ver con el poder creativo de Dios. Es el poder creativo de Dios. Tiene que ver con manifestaciones del poder de Dios. Es el poder creativo de Dios. ¿Cómo qué? Como cuando vemos, por ejemplo, que el Señor convierte el agua en vino. Eso es un efecto del poder de Dios. Como por ejemplo una resurrección de un muerto. Eso es un efecto del poder de Dios. Como por ejemplo la aparición de un órgano nuevo. Eso es un efecto del poder de Dios. Los evangelios registran en versículos muy cortos que el Señor aún sanó mancos. Dice que los mancos venían a Él y eran sanados. ¿Cómo se sana un manco? Pues aparece una mano y pues en el caso de los pies aparecen los pies. Entonces vemos que también ese efecto del poder o esos milagros también se hacían. Esa es la diferencia entre los dones de sanidades y el don de milagros. Que el don de milagros es un poder creativo que hace aparecer algo que no estaba allí. O transforma algo que no era así en su estado original. Como una evidencia de la presencia y el poder del Señor Jesús en medio de nosotros. Pero el don de la sanidad tiene que ver con la restauración de un estado de deterioro. Hay un deterioro en la salud, entonces hay que recuperar ese estado a su estado original. Cuando hablamos del estado original, pues es la salud que el Señor nos dio. Recordemos que la enfermedad en esencia es la consecuencia del pecado. Dios no nos creó para estar enfermos. Dios nos creó para ser sanos, como tampoco nos creó para pecar, como tampoco nos creó para morir. Eclesiastés dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces, Dios nos creó para vivir eternamente, pero al nosotros haber pecado, pues eso trae a nosotros muerte. Entonces, cuando leemos en Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, nos encontramos con la ley del pecado y de la muerte. Así se llama en Romanos 7. La ley del pecado y de la muerte. Que tiene que ver con una naturaleza, que tiene que ver con una ley como la ley de la gravedad, que indiscutiblemente esa ley al operar lleva a la persona al pecado y lleva a la persona a la muerte. Y uno se pregunta, ¿cómo hay ese puente del pecado a la muerte? Pues ahí aparece la enfermedad. Entonces la enfermedad tiene que ver con esa expresión, esa evolución de la naturaleza pecaminosa en el ser humano que trae enfermedad. ¿Quiere decir que cuando una persona está enferma es porque está enferma por un pecado específico? No. Quiere decir que cuando una persona está enferma es porque la enfermedad hace parte de una naturaleza que todos tenemos. Y en todo se va a manifestar esa situación y puede manifestarse de muchas maneras. Claro, el Señor nos habla acerca de la salud. Pero también Romanos capítulo 8 nos habla de otra ley. Nos habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es una ley que va en contra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo qué? Como la ley de la propulsión. Hay una ley que se llama la ley de la propulsión que hace que los cohetes despeguen y vayan en contra de la ley de la gravedad. Entonces también la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús contrarresta la ley del pecado y de la muerte. Y es la ley del Espíritu Santo, es la ley de la gracia, es la ley de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es la ley que opera por la fe, que trae la regeneración, que trae la renovación, que trae el empoderamiento, que trae el experimentar la presencia de Dios, el recibir al Espíritu Santo y el que el Espíritu de Dios opere en nosotros con poder. Y entre eso que traiga también sanidad física. Entonces, teniendo como base esto, vamos a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la perspectiva de Dios sobre la enfermedad? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios sobre la enfermedad? Eso es muy importante. Porque Dios tiene una perspectiva, tiene una cosmovisión, tiene una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente a la enfermedad? ¿Qué es lo que Dios busca con la enfermedad? ¿Qué quiere el Señor en medio de la enfermedad? ¿Quiere el Señor que estemos enfermos? ¿Quiere el Señor que estemos sanos? Entonces hay un entendimiento frente a eso y la iglesia debe ser una con ese entendimiento. ¿Qué dice la palabra acerca de la enfermedad y acerca de la voluntad de Dios sobre la enfermedad y sobre la sanidad?
Entonces vamos a ir respondiendo esa pregunta. Luego, si más adelante al final hay, pues, si más adelante hay preguntas, al final miramos. Entonces, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Abramos nuestras Biblias ahí. En Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Usted está leyendo conmigo el texto? Amén. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: no quiero. Dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, esa palabra querer que aparece allí es la palabra griega telo, que significa deseo, preferencia o me deleito. Y esa palabra telo que aparece allí como la palabra quiero es la raíz de una palabra griega que es la palabra telema, que traduce voluntad. Cuando leemos por allá Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, esa palabra voluntad es la palabra telema. Así que esa palabra telo, o cuando el Señor Jesús dijo quiero, está diciendo es mi voluntad que sea sanado. Y la voluntad de Jesús es la voluntad del Padre, porque nunca el Señor Jesús operó separado de la voluntad del Padre. Entonces, si Jesús quería, el Padre quería. Entonces es muy interesante porque Señor quiere limpiarme, Señor quiere sanarme, Señor quiere liberarme. ¿Cuál es tu voluntad respecto a la enfermedad? Quiero ser limpio. Entonces el querer de Jesús es la voluntad de Jesús, y Jesús solo hace la voluntad del Padre, y es la voluntad de Dios el Padre sanar. Miremos lo que dice también allí, amados hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 15. Dice: sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. ¿Usted está leyendo conmigo? Y le siguió mucha gente y sanaba a algunos. A todos. Entonces dice: y sanaba a todos. Entonces note lo interesante de esto, porque Jesús no sanó a todos los enfermos de su época, pero sanó a todos los que fueron a él. Jesús no sanó a todos los enfermos de su época, pero a todos los que fueron a él, a todos los sanó. Y es muy interesante porque vemos que hay una relación entre seguir a Jesús y ser sanados por Jesús. El texto nos muestra y nos dice que le seguía mucha gente y que a todos los sanaba. Seguir y recibir la sanidad. Todos los que fueron a él: Señor, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. El Señor lo sanaba. Una mujer vino y lo tocó con expectativa y fue sanada. Le salió al encuentro endemoniados y fueron liberados. Todos los que fueron a Jesús fueron sanados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de alguna forma esto es un tema muy, muy complejo de compartir, porque sabemos que en nuestra vida y en nuestro contexto, quizás en nuestra familia, hemos tenido experiencias con la enfermedad y quizás tenemos actualmente experiencias con la enfermedad. Pero mi rol en este momento es transmitir la mente de Dios. Y vale mucho la pena observar cuando miramos la palabra del Señor. Nosotros contemplamos desde Génesis hasta Apocalipsis el evento de la sanidad divina. De hecho dice en Apocalipsis que el árbol de la vida, su hoja era para la sanidad de las naciones. La sanidad siempre fue algo que el Señor manifestó. Él se reveló como Yahvé Rafa, o el Señor que sana. Entonces vamos a ir observando este tema y entrando en eso. Miremos lo que dice también Salmo capítulo 105, versículo 37. Los sacó con plata y oro, y hubo en sus tribus enfermo. Y dice: y no hubo en sus tribus enfermo. Hay una versión que dice que no hubo ni siquiera uno enfermo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Es interesante cómo uno ve que sí se experimentó en la Biblia y se muestra escenarios donde las personas, el pueblo de Dios, estaban completamente sanos. Y hay muchos versículos como estos, porque realmente son demasiados. Versículos donde nos muestra que ellos obraban, los apóstoles, y que todos eran sanados.
Lo habíamos recordado cuando hablamos un poco de la unción y cuando hablamos un poco de la vida de la iglesia y la unción y esa experiencia de la doble porción. Vimos que cuando ellos operaban y obraban en milagros, que la sombra de Pedro sanaba, dice que todos eran sanados, que las personas se exponían a ese ambiente de sanidad. Yo creo, hermanos, que el Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida. No voy a poner un punto final a decir que el Señor no permite la enfermedad en nuestra vida para quizás tratar áreas de nuestro carácter. Por supuesto que seguramente hemos tenido contacto con enfermedad y el Señor ha usado la enfermedad para tratar algo de nuestro carácter. De hecho, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne y mi cosmovisión o mi perspectiva frente a eso es que era una enfermedad que él tenía. Una enfermedad que el Señor le permitió experimentar para que no se exaltase sobremanera, pero era algo puntual y particular. Es decir que la enfermedad, como muchos hermanos lo pueden llegar a mencionar, puede ser algo que el Señor esté usando en mi vida para tratar un área, pero no es la doctrina principal. La principalidad de esa doctrina es la sanidad. Entonces, no quiere decir que no permita el Señor la enfermedad, pero tampoco quiere decir que debe ser siempre nuestra manera de pensar constante. Es decir, que el Señor quiere que nosotros elevemos más nuestra fe a creer que van a haber milagros, a pensar que nunca va a haber ningún milagro y que la enfermedad definitivamente es la voluntad de Dios. Porque la pregunta es, voy a decirlo así, cuando una persona experimenta una enfermedad, ¿sí?, o experimenta una situación difícil, pues es algo tan fuerte y tan complejo que uno dice, definitivamente pues Dios tiene el control, y es así. Pero quizás comenzamos a pensar que siempre debemos estar rodeados de tragedias y de situaciones así, cuando la Biblia nos muestra que en la vida de la iglesia todo era constantemente milagros, sanidades y cosas como estas. Hay momentos, hay situaciones, hay excepciones, y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la sanidad, del énfasis de la sanidad, porque el Señor quiere llevarnos a una experiencia donde tengamos fe y donde podamos tocar estas realidades. Amén. Entonces vamos a leer un texto. Hablamos un poco de John Alexander Dowie, la foto que observaron allí. Vieron a John Alexander Dowie, y de entrada leí un texto que habla sobre John Lake, un hombre de Dios que el Señor lo usó para predicar en el África en medio de una epidemia, y era tan complejo porque la epidemia era tan fuerte que nadie podía tocar a la gente o estar en medio de ese ambiente porque se enfermaba, pero este hombre, ¿sí?, John Lake, tocaba a los enfermos y se sanaban en medio de esto. Es muy linda la historia de John Lake. Pero tanto John Lake como John Alexander Dowie, ambos, curiosamente, y muchos de los hombres y mujeres que en esa época experimentaron el don de sanidad, sin ponerse de acuerdo y estudiándolo, porque me puse a revisarlo, es interesante que todos fueron convencidos por el mismo versículo. Cada uno cuenta una versión de la historia y de la experiencia que tuvo con un versículo de la Biblia. Porque ellos se preguntaban, Señor, ¿será que es la voluntad tuya la enfermedad o la sanidad? ¿Esto qué es? Y es curioso porque ellos tocaron un versículo y nunca fue porque ellos se predicaron entre ellos el versículo, porque eran épocas diferentes, sino que siempre el Señor usó ese versículo para que ellos tuvieran una cercanía con la realidad de la voluntad de Dios frente a la enfermedad. El versículo se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo fue el versículo que ellos recibieron como una revelación, porque ellos veían que cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, y que de alguna forma, quizás en algunos contextos, la enfermedad tenía una relación con la obra de las tinieblas. Entonces veían que el Señor Jesús, que vino para deshacer las obras de las tinieblas, apareció para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y esa opresión tanto era una opresión física como también una opresión emocional. Lucas capítulo 13, versículo 11 y versículo 16 nos habla de una mujer que había sido atada 18 años por el diablo a un estado de enfermedad. Era una mujer que estaba enferma, y la misma palabra dice que la forma de sanarla fue que el Señor expulsó
algo que se llamaba espíritu de enfermedad de la vida de ella. Entonces, comenzamos nosotros a notar de alguna manera que hay una relación a veces entre la enfermedad, a veces también entre la obra de las tinieblas, y que lo que el Señor desea es que nosotros tengamos una expectativa constante acerca de los milagros. Por supuesto, cada caso es totalmente diferente, pero sería irresponsable de mi parte exponerles a ustedes algo que la palabra no muestra. La palabra muestra que habían más milagros y más sanidades que enfermedades. La palabra muestra que habían más situaciones sobrenaturales que enfermedades. Claro, encontramos un momento como por ejemplo cuando Pablo le dice a Timoteo: a causa de la enfermedad que tienes, toma un poco de vino. Y uno dice: ¿y entonces por qué no oró por él? Porque así no opera el don de sanidad. Ya vamos a ver cómo opera el don de sanidad. Y quizás particularmente la situación de Timoteo era una situación, como la situación de Pablo era una situación. Pero ellos le preguntaron al Señor. Mire que dice la Escritura que Pablo le preguntó 3 veces y le dijo, le rogó que le quitara ese aguijón, que le quitara ese estado de enfermedad. Y ya el Señor le mostró que había una situación particular en ese estado. Pero si ustedes observan la vida de Pablo, aún los delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos eran sanados. Y los espíritus inmundos salían de los cuerpos. Y constantemente habían milagros extraordinarios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, la atmósfera de milagros extraordinarios, de sanidades, es la atmósfera de la normalidad de la vida de la iglesia. Es decir, que la iglesia sí debe hablar más de sanidades y más de milagros que de enfermedad. Debe no conformarse con experimentar la enfermedad constantemente, sino que de alguna manera debemos desarrollar, y me incluyo allí, una fe temeraria, una fe atrevida para creer que el Señor quiere operar milagros y sanidades. La voluntad del Señor es sanar. Y el Señor quiere que se despierte en nosotros una fe acerca de la sanidad. Y uno puede decir, bueno, de pronto no es la voluntad de Dios. Ahora les pregunto esto. ¿Cómo es posible que el Señor enviaba a los discípulos no a sanar, sino a resucitar muertos? Cuando uno podría decir, si se murió, fue la voluntad de Dios. Es una buena pregunta. Miremos lo que dice allí Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, ¿y estas señales seguirán a los apóstoles? A los que creen. Ese es uno de los versículos que confronta el cesacionismo de la iglesia. La iglesia, hay personas que dicen que los dones cesaron. Este versículo es una evidencia de que los dones no cesaron, porque los cesacionistas dicen que los dones son para los apóstoles, pero este versículo dice que es para los que creen. ¿Y los que creen quiénes son? Nosotros. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen, estas señales te seguirán a ti. ¿Qué crees? ¿Tú crees? Entonces estas señales te seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces encontramos como 3 experiencias de poder, o 3 experiencias de señales. Esa palabra señal en el griego significa marca o indicación. O sea, es una evidencia de la fe, del creer. Y dice que va a tener poder. ¿Poder para qué? Para echar fuera demonios y poder para sanar. Dice que va a tener también una señal de comunicación, que tiene que ver con el don de lenguas. Y aún señales de protección. Dice que va a tomar con las manos serpientes, que va a beber cosa mortífera y no le va a hacer absolutamente nada. No es que va a buscar eso para ver si Dios lo protege, sino que en situaciones quizás se expone a eso y ve que el Señor lo protege. De hecho, en Hechos hay una parte en la isla de Malta cuando Pablo se va a calentar y una serpiente salta y lo muerde. Y todos se asombran y dicen, uy, esa serpiente es una serpiente terrible, ¿cómo no vas a morir? Ahí se cumple esa palabra. Y muchas otras cosas que se pueden observar. Entonces, ahora vamos a responder una segunda pregunta. Ya respondimos la primera pregunta, y es que si es la voluntad de Dios sanar o no es la voluntad de Dios sanar. ¿Es la voluntad de Dios sanar? Amén.
Amén. Ya vamos a la segunda pregunta. Como la primera pregunta ya la respondimos, la segunda pregunta tiene que ver con ministrar. ¿Cómo ministrar a otros sanidad? ¿Cómo nos muestra la palabra que se debe ministrar sanidad? Entonces, ahora sí miremos lo que dice. Vamos a mirar lo que dice allí. Primero Santiago. Vamos a irnos a Santiago primero. Santiago capítulo 5. Versículo 14 y versículo 15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esa palabra salvará al enfermo, en el griego la palabra sozo, que también ha sido traducida como sanar. Entonces, la oración de fe sanará al enfermo o salvará, puede ser exactamente cualquiera de las dos palabras en la traducción. Entonces mire que primero está hablando de orar. En ese contexto está hablando de orar por el enfermo. Hay unas situaciones, los ancianos, aceite. Está hablando sobre, también hay una situación que dice, y si hubiera cometido pecados. Pues hay situaciones allí que pueden también estar trayendo aflicción a su vida. Pero en este sentido, está hablando de enfermedades que están ligadas a ataduras del alma. Porque no todas las enfermedades son espíritus malignos, no todas las enfermedades están ligadas a ataduras del alma. Entonces eso lo muestra el Señor por la oración. Por eso Pablo le dijo al Señor: Señor, ¿esto que tengo qué es? Quítame esta enfermedad que tengo. Si era una enfermedad, si era una condición en su vida, él le rogó al Señor y le dijo: Señor, quítame esto. Y él oró: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor le dijo 3 veces, 2 Corintios capítulo 12, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos que hay un tema relacionado con la oración. Entonces Santiago capítulo 5 nos muestra sobre la importancia de la oración en medio de la ministración de la sanidad. Entonces cuando uno va a orar por una situación, porque uno mismo se puede ministrar esa sanidad, puede pedir al Señor que le ministre esa sanidad, uno le debe preguntar al Señor: Señor, esto que tengo, ¿cómo debo orar por esto? Muéstrame esto que tengo, ¿por qué lo tengo? ¿Qué situación hay allí? Y el Señor te puede mostrar: no, es que eso que tienes está ligado a un rencor que tienes en tu corazón. Y de pronto si perdonas, se va la enfermedad. Y por más que todos vengan a orar por ti, te impongan las manos, o algunos de estos hombres vengan a orar por ti, no te vas a sanar porque hay una situación en tu corazón, por ejemplo. Entonces el Señor tiene que mostrar, tiene que revelar muchas veces situaciones. Por eso es importante la oración. Pero no solamente la oración, y ahí vamos a entrar. Porque si vamos a ministrar sanidad, y un hermano que está enfermo, una persona que está enferma, no es solamente: Señor, te pedimos que lo sanes. Vamos a ver que hay algo más allí. Es que la palabra dice que ellos oraban, pero también ungían con aceite. Entonces son 2 cosas que hay que hacer. Número 1, orar. Y número 2, hacer algo. No estoy diciendo que solamente sea ungir con aceite. Hacer algo. O sea, la persona, el ministrar sanidad, no solamente la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona está enferma y yo digo: Señor, te pido que lo sanes, amén, no se terminó el proceso de ministrarle sanidad. Y vamos a mirar por qué. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, y ahí nos vamos a detener. Versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Oren por los enfermos. El texto no dice oren por los enfermos. El texto dice: sanad a los enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Ni siquiera dicen oren por los muertos a ver si se levantan. Dice: resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Miremos también lo que dice de una vez Lucas capítulo 10, 8 y 9. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si alguno de los hermanos que está acá tiene esa intención de ir a ser evangelista y se va a otra ciudad a predicar el evangelio, de allá un hermano lo recibe o una persona lo recibe, el texto dice que tiene la obligación de
sanar a los enfermos que en esa casa se encuentran. Y eso es tremendo, porque eso lo lleva a uno, lo desafía y lo mete como en otra realidad de fe y uno dice, bueno, ¿cómo así? Pero yo oro y una persona no es sana. ¿Cuántas veces no hemos orado pero no es sana? Entonces, ¿por qué pasa eso? Vamos a tratar de descifrar esa situación. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a mirar qué dice la palabra. Hechos capítulo 28, 8. Si por aquí dice el hermano, antes se mueren. Bueno, correcto. Hechos capítulo 28, 8. Hechos capítulo 28. Mira lo que dice Hechos capítulo 28, 8. Vamos a ir leyendo la palabra, a ver qué dice la escritura. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. ¿Ya estamos allí? Hechos 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y esperó. ¿Ve lo tremendo como dice? Y entró Pablo a verle, y mire, número 1, sí oró, porque había que orar. Dice, y oró. Es el Señor, él le oró al Señor, muéstrame Señor, muéstrame, y comenzaron a orar, Señor, y en medio de la oración le dice el Señor, bueno, sánalo. Y dice, mire lo otro más tremendo que dice allí, dice, y después de haber orado, le impuso las manos y el Señor lo sanó. Sí, el Señor lo sanó, pero el texto dice que Pablo fue el que lo hizo, porque no está mal decirlo. Pero ¿cómo así, hermano? No está mal, porque por eso la Escritura dice, vayan y sanen a los enfermos. Porque es que no se sanan los enfermos porque seamos nosotros, sino porque es el Señor. Y es claro, por eso ellos cuando predican el Evangelio y decían, pero ¿por qué ponen los ojos en nosotros? De hecho, por allí en Hechos, cuando sanan al hombre que no podía caminar, en la puerta de la Hermosa, Pedro dice, pero ¿por qué me miran a mí y a este como si por nuestra propia piedad lo hubiéramos hecho caminar? No fuimos nosotros, sino Jesús el que lo sanó, claro, es el Señor. Pero el texto está mostrando una realidad donde al decir y le sanó, o al decir sanen a los enfermos, está comisionando a la iglesia para que tomen una actitud atrevida de confianza en el Señor para que vayan y lo hagan. Estos hombres entendieron eso. Hay un hombre ahí que se llama Smith Wigglesworth. Cuando la persona llegaba a una silla de ruedas, él cogía la silla y la empujaba. Y siempre la persona caía de pie y caminaba. Siempre pasaba eso. Siempre. Ahí está la historia. Y son muchas cosas, son muchas historias como esas. Entonces miremos lo que dice también Hechos capítulo 9 para que veamos cómo es esta situación. Versículo 40. Dice, entonces sacando a todos, y este es uno de los ejemplos que me parecen más extremos, porque es una persona que acaba de fallecer. Entonces ni siquiera es la operación del don de sanidad, sino que es la operación del don de milagros. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, porque hay que orar. ¿Ven que la oración no está desligada? Siempre hay que orar. Y volviéndose al cuerpo, esperó. Y dijo, Tabita, levántate. Dice, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vamos a leer una historia de ese hombre que les acabo de mencionar, Smith Wigglesworth. Voy a leer una historia que está acá. Mi amigo dijo, está muerta. Tenía miedo. Nunca he visto un hombre tan asustado en toda mi vida. ¿Qué haré?, me preguntó. Quizá ustedes piensen que lo que hice fue absurdo, pero me incliné sobre la cama y la saqué y la llevé al otro extremo del cuarto. La apoyé contra una pared y la sostuve en alto, porque ella estaba totalmente muerta. La miré a los ojos y le dije, en el nombre de Jesús reprendo esta muerte. Todo su cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, comenzó a temblar. En el nombre de Jesús te ordeno que camines. Le dije, en el nombre de Jesús, camina. Y ella caminó. Entonces, estos textos o estas historias que no son fuera de lo que la palabra del Señor nos muestra, son muchos testimonios, no solamente de este hombre, sino de decenas de hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia. Y en la palabra nos muestran situaciones como estas. Y era la normalidad de la vida de la iglesia. Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto?
a que no solamente es orar, sino que quizás después de la oración también es ordenar. Sanar a los enfermos, ¿qué significa? Oramos por la persona, pero también decimos, hueso, enderézate, o ven, camina. Y son órdenes en la atmósfera espiritual, aquellos que operan en los dones de sanidades y milagros, y las cosas ocurren. Ya sabemos que no son ellos, ya sabemos que es el Señor, pero hemos estudiado que hace parte de uno de los dones del Espíritu. Primero orar y después dar orden. Amén. Hemos abordado quizás a grandes rasgos lo que tenía que ver con el don de sanidades, pero vamos a entrar en otra esfera, vamos a entrar en otra segunda parte, que tiene que ver con la sanidad del alma, particularmente con la expulsión de espíritus malignos. Este tema es como un tema adicional, es corto, es unas menciones que voy a hacer sobre esto, y es muy importante, que tiene que ver con la operación de los espíritus malignos en la vida de las personas y en nuestra vida, ¿sí? Entonces miremos lo que dice Hechos capítulo 8. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8 y vamos a leer el verso 5 al 7. Hechos capítulo 8 dice 5: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Paréntesis. Ellos escuchaban algo y veían algo. Vamos a ver qué escuchaban y qué veían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Eso es lo que escuchaban, ruidos de los demonios salir. Grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso era lo que veían. Entonces veían paralíticos y cojos ser sanados y veían demonios salir con violencia y dando grandes voces de los cuerpos. Entonces, estas eran las señales. Leamos lo que dice el 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces note que las dos señales evangelísticas o más preponderantes del ministerio evangelístico de la iglesia era la sanidad y era la expulsión de espíritus malignos. Estas eran las dos señales que vemos en la palabra. No era solamente predicar, dice, y ellos predican el evangelio, pero sanad, pero haced. Entonces, ¿por qué eran estas dos situaciones? Porque hay una actividad demoníaca y diabólica en las personas. Entonces, cuando entra el pecado, entra la enfermedad, pero también entra la autoridad de espíritus malignos. Vendrán demonios a hacer daño a las personas y a instalarse en la mente. Vemos por allá que cuando el Señor es tentado por Satanás, Satanás le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque estos reinos me fueron entregados, me fueron dados. Él no le estaba mintiendo. Los reinos del mundo le pertenecían al diablo en ese momento, y a los principados y a las potestades, por causa del pecado, porque los reinos del mundo o la tierra le fue entregada a Adán, para que Adán la administrase, para que labrase el huerto, para que lo cuidara, para que sometiera todas las cosas bajo sus pies, y entre ellos la serpiente. Pero Adán no fue responsable, Adán pecó, Adán le dio la espalda a Dios, entonces Satanás tomó el control de toda esa atmósfera. Y no solamente el diablo, sino también los principados, que son seres espirituales que hacen parte de ese séquito de Satanás para afectar a las naciones, para afectar a las personas. Y de alguna manera Él es el estado de la humanidad. Todo lo que no sea Cristo, todo lo que no sea la palabra de Dios, está influenciado por las tinieblas, hermanos. Todo, absolutamente todo. Seguramente todos nosotros podemos llegar a tener una preferencia o cosas fuera de la iglesia, en muchos sentidos. Pero debemos ser conscientes que hay muchas cosas que podemos preferir, que seguramente está siendo influenciado por las tinieblas. Mateo 12, del 43 al 45. ¿Qué dice por allá atrás? El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces Hasta el 45. va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien interesante, quiero que destaquemos allí, gracias hermana, esa última frase que dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y es que el contexto de los versículos no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a una generación, se está refiriendo a una colectividad. Entonces, este versículo está hablando de un exorcismo o una expulsión de un demonio. Un demonio es expulsado, pero es expulsado de un lugar. Y al ser expulsado de ese lugar es liberado, es limpiado, pero luego ese espíritu viene y mira qué hay y ve que el lugar no está siendo ocupado por nadie. ¿Y ese nadie quién es? Pues el Señor. Es como el Señor no está en ese lugar, viene y trae 7 peores que él y entra a ese lugar. Por supuesto, eso pasa en los individuos, pero el contexto del versículo es, y así acontecerá con esta generación. Está hablando de una posesión colectiva, de una posesión demoníaca en una cultura completa, en una nación completa. Entonces, cuando Felipe llegó a Samaria, expulsó los principados de ese lugar. Y eso es lo que hace la manifestación del don de sanidad y el don de liberación, que expulsa el reino de las tinieblas. Pero no solamente hay que llegar hasta allí, sino que ellos debían recibir al Espíritu Santo. Ustedes luego lo ven ahí en Hechos 8. El Espíritu Santo venía sobre ellos y luego eran edificados con la palabra. Hay que hacer el proceso completo. No solamente es expulsar el reino de las tinieblas, sino traer el reino de Dios a esa vida. Entonces uno puede llegar a ver situaciones como la de estos hermanos, o en el contexto en el que estamos, hombres que oran por una persona y se manifiestan demonios. Posiblemente quizás son dones del Espíritu, pero no solamente está con echar fuera demonios. Entonces un hombre de Dios que tiene un don de sanidades, de milagros y de liberación puede creer que está culminando el proceso solo por echar demonios y por sanar a los enfermos. Y se le llenan esos canales de YouTube de una manera impresionante y las congregaciones. Pero de nada sirve que el demonio se vaya si no es edificado el reino de Dios en el corazón de esas personas. Entonces son las dos cosas. Y ese es el rol de la iglesia. Tampoco es vamos a edificar y edificar y edificar sin haber expulsado algo. Podemos también caer en el error de hacer entrenamientos bíblicos como estos y tocar diversos temas y reunirnos alrededor de temas sin haber sido expuestos a la gloria de Dios para que el Señor expulse las cosas que han influenciado nuestra mente, o sane nuestra alma, o sane nuestro corazón. Son dos cosas las que necesitamos: la liberación y la edificación. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Él llegó a Samaria y expulsó los principados de ese lugar. Pero después de expulsar esos principados se van, pero luego esos principados quieren regresar, quieren entrar en las personas, y no solamente se trata de liberar las personas o desligarse del mundo, sino que debe ser edificada la persona, debe venir el Espíritu de Dios sobre ella, en ella debe nacer de nuevo, debe venir sobre ella para recibir poder, debe experimentar el servicio. El servicio es una evidencia de que estoy entrando en el rol de la liberación que el Señor me ha dado, pero también debe ser sanada y debe ser edificada. Eso es muy importante. Vale mucho la pena tener esto en cuenta, porque cuando Pablo llegó a cierta ciudad, eso está en Hechos capítulo 16, dice la palabra que mientras estaba predicando el evangelio, vino una mujer con espíritu de adivinación y lo confronta y le dice unas cosas. Y Pablo expulsa el espíritu de Pitón de la vida de ella, porque la palabra griega ahí es espíritu de Pitón, que era el espíritu de las pitonisas. En la antigüedad los griegos o los emperadores griegos, y aún en la mitología griega,
tenía un lugar llamado el oráculo de Delfos, que era un monte donde iban los reyes y donde iban todos a consultar a los dioses que hablaban por medio del espíritu de Pitón, de las pitonisas. Eran poseídas por los dioses y los dioses hablaban y daban consejos y decían qué es lo que tenían que hacer. Entonces ese mismo espíritu estaba ahí al lado de Pablo y Pablo expulsa ese espíritu. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de eso? A Pablo lo encerraron en la cárcel. Él estuvo en la cárcel con Silas. Eso está en Hechos 16, puede leerlo todo. La consecuencia de expulsar un principado de una localidad era la persecución de la iglesia. Entonces, si la iglesia no está siendo perseguida, ¿qué significa? Que el principado no ha sido expulsado. Es un tema de ecuaciones, hermano. Entonces estamos entrando en un terreno espiritual muy denso y por eso es importante tratarlo. Porque todo esto que estoy mencionando está atentando contra la atmósfera del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en medio de eso entra el evangelio. Y el evangelio es un exorcismo colectivo. El evangelio es la expulsión de los demonios de manera colectiva. Y ese evangelio no es solamente salir y llevarle tratados a la gente. Yo respeto eso y amén, y es muy lindo y eso es importante. No es solamente decirle a la gente el Señor te ama. Claro, debemos entrar en eso. Pero el evangelio que nos muestra la palabra de Dios es un avivamiento de poder, donde cuando la iglesia salía a las calles y se encontraba con la gente sí o sí era sanada y liberada. Experimentaba esa realidad. Se encontraban con el Señor y eran sanados y liberados. Eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 8. Miren, hermanos, hubo en la historia por lo menos 10 persecuciones principales hacia la iglesia. 10 persecuciones. La última de ellas en el año 300 aproximadamente, dada por Diocleciano. Se conoció como la Gran Persecución. Duró 10 años. Fue la última. Fue terrible. El propósito de Diocleciano era matar y exterminar a los cristianos y destruir el cristianismo por completo. Y los mató por 10 años, los persiguió por 10 años. Y lo que pocos saben es que Diocleciano hizo esto por algo. Él fue al oráculo de Delfos y consultó una pitonisa y le dijo, ¿cuál es la voluntad de los dioses? Y la pitonisa le dice, los dioses dicen que esos cristianos les están estorbando para que el mensaje profético de nosotras sea transmitido al rey. Entonces, ¿qué hacemos? Los dioses dicen que debes exterminar el cristianismo. Ya sabemos que los dioses no son dioses, sino que son principados que no querían ser expulsados de ese lugar y fueron perseguidos los cristianos. Fue la última persecución así histórica de la iglesia. Después de eso aparece Constantino y por el edicto de Milán ya dejan de perseguir los cristianos y luego pasan otras cosas. Pero el diablo comienza a perseguir a la iglesia y la persigue a causa de un verdadero avivamiento. Cuando se dé un avivamiento, porque se va a dar, la iglesia va a ser perseguida. Si la iglesia no está siendo perseguida es porque la iglesia no está andando en el poder del Espíritu. Eso es una cuestión de todos. Es entre todos que debemos construir esa realidad. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que esos espíritus malignos entran. Y cuando la iglesia está en una localidad, como esta localidad, pues la iglesia está enfrentando a los principados de esa localidad. Porque aquí en Cali hay espíritus malignos. Voy a hablar de Cali, no voy a hablar de otras localidades, voy a ser muy explícito con lo que voy a decir. Porque aquí en Cali hay principados. Y en Bogotá hay otros principados, y en Medellín hay otros principados, y en Estados Unidos hay otros principados. Pero aquí en Cali hay principados. En la antigüedad, esos principados los llamaban dioses. Les ponían nombres como Zeus, como Poseidón, como Afrodita, como Marduk, como Negligecer, etcétera, etcétera. Eran los nombres de los dioses babilónicos, sumerios, persas, griegos, romanos, etcétera. Esos nombres de esos dioses eran los principados, que fueron cambiando de identidad a lo largo de la historia, pero eran los mismos espíritus, los mismos seres. En aquellos días, la humanidad los veneraba con nombre propio, les hacía estatuas y mataban aún hasta a sus hijos, como lo hicieron con Moloch, que hicieron una
figura de bronce y adentro era un horno de fuego y lanzaban los niños al horno de fuego, como ofrenda a Moloch, por ejemplo. Baal, Astarte, muchos seres que tomaron nombres de divinidades y los adoraban y los veneraban de manera muy directa y siempre levantaban estatuas. Porque donde hay una estatua, indirectamente hay una evidencia de que allí hay una influencia de principados. Hoy en día, a causa de que el corazón del hombre se ha vuelto más perverso, pues hay personas que no creen en Dios y eso incluye que no creen ni siquiera en seres sobrenaturales. Entonces esos principados se han venido disfrazando de otras cosas para recibir adoración indirecta. No directa, porque no los pueden adorar directamente, pero sí indirectamente. El gobierno del anticristo va a traer una adoración directa a estos seres. Por eso se habla de una imagen que se levanta, que habla, que manda que todos los que no la adoren sean destruidos. Entonces, mire que el evangelio ha sido predicado. Esto es muy importante decirlo, hermanos. Hubo una época como esta, la que acabamos de mencionar, ahí que estoy mencionando este libro, como esta y otras, donde todas las personas abrazaban el evangelio y los matrimonios duraban más y no habían divorcios porque era pecado y no había infidelidad porque era pecado y había respeto. Pero es interesante esto. Entonces, era porque el evangelio era predicado. Era porque antes todo el mundo era cristiano, todas las personas respetaban al Señor. Pero hoy eso no está pasando. Entonces vino un exorcismo colectivo sobre el mundo cuando se dio la época de estos avivamientos. Y esos principados salieron de ese entorno, abandonaron las ciudades y se escondieron y andaron por lugares desiertos. Porque habían personas que se rendían al Señor. Pero hoy en día las personas le dieron la espalda a Dios. Y estos seres volvieron con 7 peores que Él. Y han tomado control de todas las civilizaciones y de todos los movimientos políticos, culturales y sociales que se están dando. Por eso hoy en día se está dando todo esto. Voy a hablar de uno de los movimientos o de una de las situaciones, la inmoralidad sexual. ¿Cuándo pasó eso? En el año 2000. Antes del año 2000, la pornografía no era de uso de dominio público. Pero a partir del año 2005, cualquier persona en cualquier lugar puede entrar a ver pornografía. Antes eso no podía suceder. A partir del año 2005 comenzó también a darse las escuelas de seducción norteamericana, donde aparecieron hombres y comenzaron a enseñar a los hombres a seducir a las mujeres. Porque tanto el seducir a las mujeres como también la promiscuidad y la pornografía hacen parte de las herramientas del mismo principado. Por eso dice que Jezabel, ese es el nombre directo, enseñaba a los siervos a fornicar, es decir, a seducir para fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Jezabel, que es uno de estos seres, voy a hablar de este espíritu porque es el espíritu que está acá en la localidad de Cali. La palabra nos muestra cómo este ser tuvo otros nombres en la antigüedad. Venus, Afrodita, Ishtar, Inanna fueron los nombres de este ser. En Sumeria, en Babilonia, en Grecia, en Roma. Y vemos que este ser lo que hace es adoctrinar a la gente para sacar la pureza sexual del matrimonio. Para que la sexualidad no sea bajo los estándares del Dios viviente. Lo primero que hizo Ishtar o este ser Afrodita o este ser Jezabel fue sacar la sexualidad del matrimonio y luego monetizó la inmoralidad sexual. Hoy en día no solamente existe el tema de la prostitución. En los días de la época de las diosas Artemisa y Diana y todos estos seres que veneraban en la antigüedad, habían templos como el templo de Afrodita, un templo muy conocido en la antigüedad, donde las profetisas de Afrodita eran prostitutas, ¿sí? Y era un centro de prostitución. Y por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto, porque Corinto estaba en el lugar donde estaba ese templo. Y habla acerca de la inmoralidad sexual, porque los corintios estaban involucrados en esa cultura, donde era algo normal, pero era prostitución y la prostitución se abordaba de una manera presencial. Ahora es un tema que es hasta con una pantalla y un teléfono.
Te note cómo todo ha avanzado. A partir del año 2000, esos seres comenzaron a tener control sobre el mundo. La sensualidad, la seducción, el cortejo de los hombres hacia las mujeres también cambió porque ha sido alterado por Jezabel, por estos espíritus que han dirigido de cómo debe ser el cortejo, de cómo hay que hablarle, de cómo hay que seducir, de cómo hay que tener esa situación. Y ha sido el diablo el que está trayendo eso para destruir. ¿Por qué estoy hablando de Cali? Porque la estatua de Afrodita está allí en el Motel Kisme. Y no existe un lugar en el mundo donde se exista una estatua de esta diosa a nivel público. Hay como 10 museos donde hay estatuas de Afrodita, pero no existe ningún lugar en el mundo donde haya una estatua de Afrodita como lo hay aquí en Cali. Es muy extraño. Otra situación es el caso de los gatos o el gato y las novias del gato. Es un seductor que está seduciendo gatas. Otro es el caso de la estatua que está allí en el aeropuerto de una prostituta, aquí en el aeropuerto de aquí de Palmira. Es una prostituta la que está sentada allí. ¿Por qué? Claro, hay muchas connotaciones, muchas representaciones sociales. Por supuesto, las personas que hacen esto dicen, no, el propósito de eso es otra cosa. Pero vemos que estas estatuas en la antigüedad se levantaban como una evidencia del control de esos seres en medio de una localidad. Ese es el espíritu que estamos enfrentando. Esa es la realidad que vive Cali y que vive Colombia también. Cerremos allí con este versículo que está allí, Lucas 10. 19. Ahí está, Lucas 10, 19, un hermano o hermana que lo lea. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Solo eso. Amén. Ahí dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre parte de la fuerza del enemigo. Todas. Eso es muy interesante, que dice que sobre toda. Porque digamos que he tenido una carga amplia sobre este tema, porque el tema de los dones del Espíritu, más allá, ya mencionamos que los dones del Espíritu tienen que ver con las funciones de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, hace parte de la edificación, son varios dones, pero parte de la sanidad también es ser liberados de influencias demoníacas. No siempre es temas físicos, también debe ser liberados de adicciones, ser liberados de preferencias, ser liberados de pensamientos, de maneras de pensar, de cómo miramos a las personas, al sexo opuesto, cómo consideramos el tema de la paternidad, la maternidad. Bueno, eso es algo que es muy amplio para tocar, pero básicamente lo que quiero mencionar es que la iglesia en el primer tiempo experimentó un poderoso avivamiento. Ese avivamiento es representado con el primer sello, que es el caballo blanco. Por el caballo blanco representa la influencia del Espíritu Santo por medio del evangelismo. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, la palabra del Señor nos muestra en Hechos que una nube lo oculta de los ojos de la iglesia. Dice, y una nube lo ocultó de sus ojos. Luego nos encontramos con Apocalipsis capítulo 5, que habla acerca del cordero que fue inmolado. Entonces dice, el cordero que fue inmolado. Entonces cuando dice que está recién degollado, quiere decir que Apocalipsis capítulo 5 es la escena cuando el Señor asciende delante del Padre, lo que ocurre detrás de la nube. Si usted quiere saber lo que ocurrió cuando el Señor ascendió, lo debe leer en Apocalipsis capítulo 5. Y cuando el Señor se presenta delante del Padre, el Padre le entrega un rollo, y ese rollo tiene 7 sellos. Durante mucho tiempo se llegó a mencionar que el caballo blanco era el anticristo, por un comentario que hizo Scofield en una versión de la Biblia que sacó en los días de Nelson Darby. Entonces muchos hermanos y mucha parte de la cristiandad, cuando habla del caballo blanco, quiere referirse al anticristo por una interpretación que hizo Scofield. Pero ¿qué pasa? Cuando Juan observa el rollo, él comienza a llorar porque dice que nadie era digno de abrir el rollo y de ni siquiera mirar el rollo. Y Juan comienza a llorar. Y el mensaje del anciano es, no te preocupes porque solamente hay alguien digno de abrir el rollo y de romper sus sellos. ¿Y quién era? Jesús. ¿Por qué? Por su sacrificio.
Así que, ¿cuál fue el precio que debía pagarse por el rollo? La muerte de Cristo. ¿Y será que el primer sello es el anticristo? Sería terrible decir eso, y mucha parte de la cristiandad lo dice. Esa palabra, el caballo blanco, esa palabra blanco es la palabra leucos, que significa caballo de luz. O sea que es un caballo que representa una figura positiva y no negativa. Dice que ese caballo salió corriendo, venciendo y para vencer. Es decir, que se le está diciendo que el caballo es un vencedor, que nada lo va a detener. Ese caballo blanco, y por eso el Señor le dice a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿O por qué no lo hizo él asciende y por qué no lo hizo al otro día? Porque esa experiencia magna de la glorificación del Cordero se demoró desde la ascensión de Cristo hasta el derramamiento de Cristo. Es decir, que Apocalipsis capítulo 5 posiblemente duró 10 días. Desde la ascensión de Cristo hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Él rompe el primer sello, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y la evidencia física de eso es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es la ruptura del primer sello. Entonces viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y comienza a correr el caballo blanco en Jerusalén. Ese caballo blanco representa el gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia por medio del evangelismo, también hacia los de afuera, un evangelismo de poder y un avivamiento. Ese es el caballo blanco, o esa experiencia del caballo blanco es lo que nosotros debemos comenzar a buscar desde hoy, porque es lo único que va a confrontar el reino de las tinieblas y estos principados que se encuentran en esta localidad. Únicamente, como decía Leonard Ravenhill, el fuego del Espíritu podrá apagar el fuego del infierno. Debemos orar por un avivamiento. Y eso es un asunto de todos nosotros. Orar para que el Señor traiga todas estas realidades. No solamente debe bastar con una enseñanza, ¿sí?, sino que también debemos orar. Yo creo que todos nosotros necesitamos eso. Yo necesito un avivamiento. Yo necesito que el Señor me ministre. Yo necesito que el Señor me sane. Yo necesito que el Señor me libere todos los días, que me traiga paz, que me traiga una realidad sobrenatural. Y no solamente lo necesito yo, lo necesita la gente que me rodea. Necesita la persona que veo día a día, que sé que necesita el Señor. Es la responsabilidad de la iglesia presentar a Cristo en su localidad. Y lo primero que debe hacer la iglesia es lo que hizo la iglesia del primer tiempo: orar y esperar ese derramamiento y ese poder. Y también salir y sanar, resucitar, liberar y operar en fe. Que sea el Señor ayudándonos en todas estas cosas, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.